Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo de donde nos estén mirando. Pues bien, como ya hemos anunciado, el día de hoy vamos a hablar sobre los simbolismos. Un tema que está muy relacionado a lo que ya hemos venido desarrollando. Es decir, ya hablamos un poco sobre la creación del hombre, por ende de religión, también sobre Dios e incluso sobre Jesús. Pero hoy vamos a hablar, como dije, de esos símbolos que en religión se usan mucho y que aparecen en todos lados, principalmente en la religión católica. Y hablamos concretamente de esos símbolos tan comunes que encontramos, como por ejemplo la cruz, la estrella de Belén o la estrella de David, y muchos otros simbolismos y objetos sagrados que aparecen en distintas escenas descritas en la Biblia. Vamos a ver qué significan realmente y por qué nos ocultan su significado. Comenzamos entonces, no sin antes dar la bienvenida y saludar a nuestra compañera, a quien el día de hoy vamos a presentar con su nombre cósmico verdadero, y que es Lando Iris, que nos está trayendo programa tras programa toda la información que nosotros estamos develando para todos ustedes. Bienvenida, y ¿cómo estás tú? Excelente, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Bueno, entonces, querida Lando Iris, ¿qué te parece si nos contás un poquito de qué se trata todo esto del simbolismo? El simbolismo más conocido que existe aquí en el planeta Tierra es obviamente la cruz. La observan en las iglesias, en los cementerios y muy lejos se encuentra el ser humano de comprender por qué. Cuando una persona desencarna, en vez de poner simplemente una madera derecha, ponen ese simbolismo de la cruz. Y pues lo que ocurre es que ella representa tanto la vida como la muerte. ¿Por qué? Porque a la vida llegamos cuando ocurre ese cruce de dos energías. Y pues entiéndase, los elementos son el óvulo y el espermatozoide. Esas dos fuerzas divinales que producen esa primera gestación de la vida, pues ocurre cuando se cruzan esas dos energías. Y ahí que viene ese simbolismo de la cruz y se pone en los cementerios o cuando la persona desencarna, simbolizando que por la cruz llegó a la vida y por la cruz pues muere también, que es cuando se termina entonces ese cruce constante de energía. O sea, lo que quiero decir es que mientras la persona está viva, ese cruce está constante, 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 no se interrumpe. Una vez se interrumpe ese cruce de esas dos energías, desencarna entonces la persona y ahí que viene el simbolismo de la cruz nuevamente. Y pues muchas personas están muy, muy lejos de comprender, simplemente observan eso y lo usan, como usted mencionó, el crucifijo, y no saben por qué existe. Y pues, esa es la razón. Yo pensé que estaba relacionado a la crucifixión de Jesús. No, porque eso nunca ocurrió. Viene Claro, siendo lo mismo, un simbolismo de que en la cruz terminó su vida. O sea, hicieron lo que le hicieron y ahí él desencarnó, pero en realidad eso no ocurrió. Él no desencarnó de esa forma. De hecho, no desencarnó porque se fue de aquí con todo su cuerpo. No fue que abandonó su cuerpo como pueden hacer los maestros. Él simplemente se fue del planeta como cualquier ser que está despierto ya, que está en su faceta evolucionada. Es el humano que puede entonces desencarnar. Es el que está sometido a esa rueda de regresar, desencarnar, regresar, desencarnar. Nacen y exacto. mueren, pero ya los seres superiores pues, no mueren, ellos simplemente se van en su cuerpo. Sí, sí. Y bueno, y debido a esto también se me ocurría
que se podría usar el tema de la cruz justamente porque como nos hicieron creer de que Jesús murió por la cruz y la cruz era un símbolo de muerte, entonces cuando nosotros moríamos y se lo Sí. usaba en cada una de las lápidas, de las tumbas, bueno, en todos los cementerios, digamos, están llenas de cruces. Y realmente es una práctica que realizan sin conocer por qué lo están realizando. Y el por qué detrás de todo eso es eso que acabo de explicar, que al interrumpirse ese cruce, pues la persona desencarna. Mientras el cruce esté ahí constantemente, la persona está manteniendo su vida. Y Bien, pues los que lo usan están usándolo sin saber realmente qué era eso. ahora la pregunta sería, ¿y esto es algo negativo o algo positivo el uso de ese simbolismo? Ni una cosa ni la otra. Viene siendo realmente como cualquier otro simbolismo, quizás como la sortija cuando la persona se casa con alguien que simboliza esa unión. Pues no es ni positiva ni negativa, es simplemente un simbolismo de algo que están expresando. Pues la cruz viene siendo un simbolismo que en algún tiempo se conocía, en alguna época. ¿Qué significaba? Pero con el vaivén de las épocas, las existencias, la codificación de pasar de un lenguaje a otro, etcétera, se fue perdiendo. Y ahora lo practican, pero inconsciente de qué están practicando. Así que no es ni bueno ni malo, es simplemente neutral, un simbolismo como cualquier otro. Bien, y ahora hablando de lo mismo, pero en otro sentido, como por ejemplo, ¿qué pasa con los crucifijos que por ahí las personas tienen en su casa, detrás de una puerta, en la entrada, no sé, en el living, este, pegado en la pared, o incluso los crucifijos que muchos llevamos, ¿no? Colgados como con una cadenita en el cuello, como una medalla, digamos. Yo creo que eso está más relacionado a justamente, volvemos a lo mismo, a la crucifixión de Jesús y como un recordatorio de ese evento. Pero inconscientemente, por lo menos para mí es eso, inconscientemente eso es un mensaje negativo. Es como que nos estarían recordando todo el tiempo de que nosotros no podemos ir en contra del sistema, rebelarnos, porque nos sucedería exactamente lo mismo que supuestamente, según ellos, eh, le hicieron a Jesús, ¿no? ¿Sí? Realmente si lo analizan profundamente, ¿quién en su pensamiento sano va a llevar un simbolismo en su pecho de cómo asesinaron a su esposo, a su esposa? O sea, le dispararon al esposo y desencarnó. Voy a ponerme una cadenita con un arma aquí guindando todo el tiempo para recordar que eso le pasó al esposo. Es triste, es desafortunado que realmente las personas estén tan dormidas que ni siquiera puedan tomarse un momento para analizar por sí mismo, no porque le dice un libro, no porque me dice un pastor, sino por mí como persona. Voy a analizar esto más allá. Pues, vamos a cargar con el pobre Jesús ahí ensangrentado, con su corona, con sus clavos. No, viene siendo ahí sí, como usted dice, es un simbolismo negativo porque representa una muerte. Aunque no haya ocurrido así para el humano, eso es la muerte de Jesús. Es esa representación, simbolismo. Y te está con ella todo el tiempo ahí, ahí, ahí. No está bien. Bueno, y ahí entra lo que tú nos dijiste en el video anterior, de que todo ese montaje, esa puesta en escena, toda esa historia que se inventaron justamente para hacernos creer a nosotros, y bueno, y tuvo un éxito rotundo, Sí, e incluso, ¿cómo habrá sido de tal forma que incluso hasta el día de hoy no nos pudimos sacarlo de encima?
Y casualmente lo que nos estás diciendo tiene que ver con eso. O sea, la idea de ello era implantar eso y lo implantaron de tal forma que ahora lo seguimos usando. Y jamás en la vida nos llegamos a dar cuenta de eso. La verdad, terrible. Utilizaron perfectamente la técnica del miedo y pues a través de los siglos continuaron, así que en esta época es bien difícil todavía que las personas despierten en cuanto a ese tema se refiere. Un ejemplo de eso es un pequeño letrero que en algún momento existía mucho sobre la cruz de Jesús, Sigue, sí, que dice INRI, tal cual. y algunas sí lo tienen, otras no lo tienen. Y eso es un simbolismo también, que quiere decir el fuego arde incesablemente en la naturaleza, la evolución continúa, si no me equivoco. Eh, Unos sí lo tienen, otros no lo tienen, y así a través de las épocas están cambiando un detalle, uno aquí, otro allá, y cuando vienen a ver al final, ya están creyendo algo que nunca fue real. Fue una mezcla de aquí, una mezcla de acá, lo que se comprendió de esto, lo que se creyó, lo que me dijeron, y al final, pues, es lo mismo, sigue siendo otro simbolismo que está abierto a la comprensión de la persona. Lo que quiere entender lo entiende y lo que no, pues no. A mí me gustaría, como reflexión, específicamente de este tema, porque muchas personas van a decir que, bueno, ellos lo llevan como una especie de protección, de amor a Jesús, más allá de que esté crucificado y todo lo que quieran, que eso lo que representa para ellos es tenerlo a Jesús junto a su pecho, a su corazón y que lo aman y bueno, y todo eso. Pero yo creo que en vez de ese símbolo negativo, o sea, nadie dice que no lo lleve, ¿no? A Jesús, ese ser tan maravilloso, ese maestro de luz, digamos, con cada uno de nosotros. ¿Qué mejor protección? Yo, por ejemplo, siempre lo tengo, digamos, como una protección a él y y quién más que él para estar junto a nosotros, ¿no? Cotidianamente. Y bueno, y si quieren llevar no sé, un símbolo, un amuleto, como lo quieran decir de forma física, yo creo que podría ser cualquier otra cosa y que represente eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, un corazón que represente el amor, o bien podría ser tranquilamente alguna foto. La verdad que yo jamás lo vi a Jesús ni siquiera en sueños, así que siempre siempre traté de imaginarme cómo podría haber sido él y siempre que trato de graficarlo lo único que me sale es una silueta luminosa y nada más, pero Ujú. me queda esa imagen, digamos así hablando mal y pronto, del flaco ese de barbita y cabello largo, ¿no? Como la imagen de él. La verdad que no sé si habrá sido así o no, pero bueno, si quieren podrían llevar una imagen similar si les representa. No sé tú qué piensas. Sí, definitivamente, así pienso también. Existen incluso cadenas con su rostro, con una representación del rostro de Jesús, que también es una opción mucho mejor que llevar al pobre hombre eh, ensangrentado y con clavos. O sea que por eso mencioné al principio que si lo analizan, se van entonces a dar cuenta, pero ahí es donde cometen el error, que no se dan ese espacio de analizar más allá, porque de todas formas y por donde lo pongan, independientemente de la razón por la cual tienen eso en su pecho, sigue siendo un simbolismo de la muerte de Jesús. Así que de ninguna forma es correcto, se ve bien. Y imagínense que venga Jesús aquí a visitar en un cuerpo humano y va todo el mundo con su cuerpo ensangrentado ahí en el pecho. No, es horrible, horrible. Es una práctica muy fea. Por lo menos en mi pensamiento, ¿verdad? Personal, yo no lo veo bien. Y en cuanto a Jesús, pues definitivamente no,
No es como lo pintan, no es de cabellera larga, ojos azules, tez blanca, no. Él es, con el simple hecho de analizar en qué pueblo, qué país nació Jesús, ya eso dice mucho sobre cómo es. Su tez, su piel es un poco más oscura, no es blanca, así como la presentan, y tampoco tiene cabello lacio ni largo, no. Como un actor de Hollywood. No, Es nada un, que ver. es un, es un hombre fuerte, como le diría, su físico, no son rasgos simples y suaves como lo ponen en las imágenes para la venta, no, son de hombre, hombre, fuerte con su línea marcada, su rostro con sus pómulos, o sea, no es así suavecito como lo ponen. Claro, o sea, Lo sí, mismo, el que nos mostraron en las películas disiente mucho, digamos, de las facciones de los sí, hombres de esa parte, ¿no? ujú, De donde él vivió. sí, exacto, exacto, Jerusalén, bueno, Israel y toda esa parte de Oriente Medio, digamos. sí. Pues otra simbología que también existe, muy famosa aquí, es la estrella de Belén. Y Sí, pues volvemos a lo mismo. Están creyendo en palabras muy antiguas que, como mencionamos anteriormente en la entrevista, se presta para análisis según la comprensión de la persona. Y dimos el ejemplo de las naves, perdón, de las nubes de fuego, que son realmente naves, y en esa época no se les podía enseñar que existía ese tipo de tecnología, así que se quedaron creyendo que eran naves prendidas en fuego. Pero la estrella de Belén de ninguna forma puede ser una estrella en movimiento, porque ellas no se mueven de su entorno. Estamos hablando de que el ser humano, cuando observa el firmamento, ve un pequeño punto brillante, pero esa estrella se encuentra lejísima, sumamente lejos. No es que es chiquitita, pequeña ahí al lado suyo, no. Es incluso hasta 70 veces el tamaño de un planeta. ¿Cómo entonces va a moverse hacia este entorno de esta parte del cosmos a dirigir un nacimiento? No. Volvemos a repetir, hay que analizar más allá. Las estrellas no se mueven de su lugar porque va a desequilibrar todo. Usted se imagina una estrella 70 veces el tamaño de un planeta moviéndose por el espacio, y los demás planetas que tienen que salirse de su trayectoria para que pueda pasar. Pues no, es un desequilibrio, un caos total que se formaría. Así que es completamente imposible. Eso que de lo que menciona la Biblia realmente era una nave que venía tripulada de dioses superiores que estaban pues, ayudando en el nacimiento de Jesús, pero no era de ninguna forma una estrella. Y ese es otro símbolo que todavía en esta época se cree que fue realmente así como ocurrió. Y se habla de la estrella de Belén. mira, la verdad que no te puedo creer lo que me estás diciendo, porque nuevamente, hace mucho tiempo hicimos un video, donde hablamos justamente del nacimiento de Jesús. Creo que fue una saga de 3 o 4 videos que hablábamos así de muchos mitos que se creían sobre Jesús, y creo que uno del título decía Jesús fue un extraterrestre o algo así. Bueno, en el video que hice sobre el nacimiento de Jesús, justamente el, digamos, la pantalla del video, lo recuerdo bien, y si lo buscan nuestros amigos, ya se lo voy a compartir igual, está en nuestro canal, y es una nave arriba del, digamos, del típico, de la típica escena del nacimiento de Jesús, o sea, el pesebre y eso, y bueno, y una nave iluminando desde arriba, ¿no? Una nave, digamos, extraterrestre como la conocemos nosotros, iluminando Sí. toda la escena. Así que, mira, tal cual lo que vos me estás diciendo. Ujú.
Buenísimo, buenísimo que haya ocurrido así. Y realmente así fue como ocurrió, no es una estrella y por eso es que el ser humano quiere romper con esas creencias. Pues precisamente eso es otra de las creencias que están muy integradas en el interior del ser humano y muchos no quieren soltar sin comprender que eso simplemente provoca un estancamiento en su avance por la evolución, porque en esa época muy lejana no se les podía decir, como mencioné, que existía ese tipo de tecnología, pero ahora es un tema bien constante, abierto. Muchas personas que investigan en los temas de ufología y que estudian los temas, sin contar los avistamientos constantes que existen. Así que es un tema abierto ya en esta época, que no es Sí, necesario que continúen creyendo y pensando en enseñanzas antiguas que eran para esa época, para ese nivel de conciencia. Ahora la humanidad no está despierta, tiene todavía un nivel bajo de conciencia y de comprensión, pero no al nivel que existía en esos principios de la sociedad. Así que deben abrirse para comprender todos estos nuevos temas. perfecto. Ahora, a partir de eso, como que quedó también, se extrajo de ahí el símbolo de la estrella de David, que creo que es el de la estrella de 5 puntas. ¿Tiene algún Sí, significado en particular? viene siendo un símbolo de protección que desafortunadamente también la parte negativa lo utiliza y a través del tiempo las personas comenzaron a cuidarse un poco más con el uso de ella por lo que representaba. Volvemos a lo mismo, los símbolos, la simbología y qué es lo que las personas quieren comprender de lo que sea, de cualquier símbolo. Y este puede ser tanto negativo como positivo, gracias a que ellos quisieron utilizarlo también. Pero Claro. viene siendo normalmente y naturalmente su propósito es un símbolo de protección, que el que lo esté utilizando es correcto, está bien que lo pueda utilizar, no es negativo. Bien. Y hablando, ya que hemos tocado el tema del pesebre, ¿podrías contarnos un poquito el tema de que, bueno, ya sabemos que se nos hizo creer de que Jesús nació pobre y nació en la intemperie, en un establo que no tenía absolutamente nada ahí desnudo, cosa que ese es otro tema también que habíamos tocado, ¿no? En esa saga que habíamos hecho sobre Jesús eh, hace muchísimo, donde, bueno, también habíamos investigado cómo se manipuló el tema de las fechas de la Navidad y todo eso. Pero me gustaría que nos contaras un poco del simbolismo ese que se utilizó. Sí, pues el primero es, obviamente, el que mencionamos, la estrella. Y eso representa esa nave que estaba asistiendo con esos seres dioses muy elevados que estaban presentes. Porque pues al ser Jesús el Cristo, un ser enviado, Sí, se mantuvo ese seguimiento ahí con él para ayudar en todo lo posible. Otro símbolo que existe en ese nacimiento son pues los animales y estos representan pequeñas chispas negativas todavía densas o si le quieren llamar del ego que Jesús tenía en su interior aún llegando a la maestría, que no recuerdo si lo comentamos anteriormente, sí, en el video anterior. pues en resumen, se puede llegar a la maestría como principiante, teniendo un pequeño atisbo ahí de densidad. Sí, Y pues Jesús tenía esos pequeños puntitos todavía y se representaron como esos animales, que eso va a conjunto también con la explicación de aquel famoso evento en el cual Jesús supuestamente golpeó con látigo a los mercaderes
Eso tampoco existió, eso fue un simbolismo de la limpieza, la purificación interna de Jesús, el Cristo. Entiéndase que en ese momento se refería la enseñanza a esos mercaderes, eran toda esa densidad en el interior y el látigo de la voluntad, el látigo viene a representar la voluntad de querer limpiar todo eso y sacarlo del interior. Por eso es que el evento lo traen como que él lo golpeó y con el látigo y lo sacó para afuera. Pues es una representación de la purificación interna, de lo que nosotros con nuestra voluntad debemos de ejercer para sacar del templo que somos nuestro cuerpo, nuestro interior. Ese templo hay que purificarlo. Y ese fue el simbolismo, que no fue que Jesús andaba golpeando nada. Eso tampoco es real. Bien, hablando de eso, también me gustaría saber si tiene algún simbolismo especial el, la escena de los Reyes Magos, o sea, estos magos de Oriente, sabios, supuestamente estudiosos del firmamento, que ellos habían anticipado este acontecimiento, ¿no?, de la venida de Jesús. ¿Fue real lo de los Reyes Magos o también... Bueno, ellos vienen siendo realmente esos dioses que estaban en la nave que se les llama la estrella de Belén, esos dioses elevados que estaban observando y cuidando ese evento, pues ellos sí llegaron a entonces a bajar y sí le entregaron obsequios a María, Ah, pero perfecto. no eran magos ni eran de aquí. Lo que dicen antes de ese evento, que ellos estudiaron, que ellos dijeron, eso es mezcla, una mezcla para entonces esconder la realidad que era que habían seres cósmicos presentes en ese evento muy superior. Ah, perfecto. O sea, la presencia de estos seres, pongámosle seres de luz, lo disfrazaron como que Ujú. serían estos Reyes Magos. Sí. Bien, y entonces ya quedaron ahí conjuntamente en la escena del pesebre y del nacimiento. Sí, es como llevo mencionando, que hay tantas cosas que no se les podía decir todavía. Y incluso cuando Jesús dijo sobre los cielos, él siempre habló de los en plural, no del cielo, del firmamento que conocemos. Y en esta época es muy claro que cuando los astronautas salen del planeta nunca han encontrado a un Dios sentado en un trono en el firmamento. Así que ya eso es una- un avance en la comprensión de que eso no es así. Y cuando él hablaba de los cielos, realmente se refería a las dimensiones, pero no había forma, vuelvo y repito, de explicar en ese tiempo que era todavía muy básico, pues estos niveles de conciencia, de comprensión son ya muy elevados para esa época. Así que simplemente pues se les dijo y se les permitió que creyeran que eran cielos cuando en realidad eran dimensiones. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a retroceder ahora un poquito en el tiempo, digamos de esa época antes del nacimiento concreto, sino a la gestación. Y hay un par de escenas también muy significativas y que siempre se encargan de recordarnos. Cuando el ángel le anuncia a María que está, digamos, embarazada y bueno, Uh y -huh. supuestamente es obra y gracia del Espíritu Santo, porque bueno, ella, bueno, de ahí que viene todo el tema de la Virgen María y su virginidad y todo eso. Ahora, en ese video yo recuerdo que habíamos deducido que podría haber sido eso, como que se trataría justamente de estos seres, no de ángeles ni Espíritu Santo ni nada, sino directamente
seres superiores que eran los que visitaban a María y justamente la cuidaban y veían cómo iba. Y bueno, creo que directamente habíamos dicho, bueno, allí estamos en un clarísimo caso de un encuentro cercano de tercer tipo, si lo relacionábamos con el tema extraterrestre. Sí, ella, algo que no se conoce de María, la madre de Jesús, es que ella era iniciada también en este camino de la evolución consciente, Tal cual, así tal cual. como lo fue Jesús cuando fue a las catacumbas, pues también estudió esas enseñanzas y se convirtió en un maestro de la luz. Pues María era una iniciada y conocía todos esos temas, así que no es incomprensible que haya tenido contacto y se la hayan informado directamente o quizás en una experiencia en los mundos astrales o en su propio interior. Eso no se descarta, pero tampoco ocurrió, y lo mencionamos anteriormente, que Sí, el Espíritu Santo fue quien embarazó a María. Eso es otra creencia más que tampoco funciona así. Una gestación, como estábamos hablando al principio, se necesitan dos energías. Y si eso lo enlazan con otra enseñanza que también compartí sobre las leyes que no se pueden violar, el planeta Tierra está regido por leyes que no se pueden violar. No puede venir un ser sin ningún tipo de forma física a simplemente embarazar a un humano. Tiene que haber un tipo de conexión, tiene que haber un cruce de dos energías para que surja la gestación. En todos los niveles, incluso entre los dioses, ocurre ese cruce de energía para gestar. Así que no por ningún lado ocurrió que María se embarazó por un espíritu. Ella se embarazó como cualquier mujer se embaraza y sí, pues se le informó a ella como iniciada, que conoce todos estos temas, que estaba embarazada y que ese era un ser que iba a ser enviado con los propósitos que ya sabemos que iba a ser enviado. bien, ahora te digo que del por qué habíamos llegado a esas deducciones. Em, bueno, ya todos saben que existen hoy en día, o por lo menos ahora ya no, pero estamos hablando de hace unos cuantos años atrás, de muchísimos casos de abducciones por cierta raza de seres negativos, regresivos, que abducían a seres humanos y bueno, y hacían, ¿no?, este tipo de experimentación genética, de gestaciones, híbridos y todo ese tipo de cosas. Entonces se nos había ocurrido que se podría haber usado esa metodología justamente con María, que como ya estaba todo perfectamente planificado, digamos, el advenimiento de Jesús como un ser de luz y todo eso, y que detrás estaban, digamos, fuerzas muy, muy superiores, seres muy elevados, seres de luz, entonces pensamos que de alguna forma también ellos habían intervenido de esa forma y que la concepción se había producido de esa manera. O sea, no por obra y gracia del Espíritu Santo, pero sí por obra de estos seres superiores, ¿no? O si quieren llamarlo Fue, extraterrestre, como quieran. fue su esposo el que la embarazó, no tiene nada que ver. La única intervención de esos seres superiores fue, pues, dejarles saber que iba Estaba a ocurriendo. cargar con ese ser cósmico superior que estaba en su barriga, ¿no? Pero de ahí a otra cosa, no. Fue perdón, su esposo quien hizo todo el trabajo. Bien, su esposo fue como decimos, el padre de la criatura. Bueno, y hablando de María, también hay que decir que ella era una
persona de una posición social, muchas de cosas. buena familia, digamos, de buena familia y de una posición medianamente buena, no como Ujú. que la que nos pintaron. ¿Es así? Sí, porque volvemos a lo mismo, en el vaivén, los tiempos, las épocas, los cambios, las traducciones, pues se traen unas informaciones que no son reales, se mezclan, se malinterpretan también. Y en el caso de Jesús, pues entre más humilde lo hacen ver, entiéndase pobre, de pocos recursos, pues más glorioso es. Claro, más Lo vemos espectacular más. es la escena. Exacto, así que pues, sigue siendo todo dentro de la manipulación. Aparte, ese también es otra cuestión por la cual después nos han, como quien dice, taladrado toda nuestra vida, ¿no? Con ese tema. O sea, sobre todo antes. Ahora, bueno, como que ya la gente se dio un poco de cuenta. Pero antes era mientras más sufrías, más pobre eras, más miserable, eras más merecedor de ese reino de los cielos. Este, la verdad que era terrible, o sea, prácticamente vos tenías que ser un indigente y un desdichado total toda tu vida para llegar a merecer el reino de los cielos. De otra forma, no. Así es, desafortunadamente. Bien, bueno, ¿qué otro simbolismo entonces? Pues yo le digo, la Biblia está llena completa de simbolismos y es desafortunado. Es como ese ejemplo de, creo que usted lo había mencionado, sobre quitarle la vida a un hijo para agradarle a Dios, ¿no? De ese sacrificio, ese supuesto sacrificio, que realmente no es que hagan ese acto de quitarle la vida a un hijo o a un animal ni siquiera, sino que es como, viene siendo un simbolismo de una prueba para ver, comprender, analizar en qué nivel está la obediencia de X persona. Pero nunca, de ninguna forma, ni Jesús, ni un Dios, ni nadie le dijo a esa persona que fuera a desencarnar a su hijo. O sea, siguen siendo simbolismos que lo llevaron al libro de tal forma que, como usted dice, todavía en esta época sigue viva esa manipulación en las personas. Creen realmente que es así, al igual que cortar el cuello de un cordero para que con su sangre hacer una cruz en la pared, en la puerta, perdón, para alejar la muerte. La muerte no es un ser que está por ahí caminando, o sea, y van a alejar algo supuestamente negativo con un acto tan horrendo como quitarle la vida a un animal y poner con su sangre en una puerta un símbolo. O sea, están contradiciéndose ellos mismos, eh, negativo con negativo. Lamentablemente son símbolos y cosas, temas que se dijeron de una forma y lo han mezclado de tal manera que ya no se conoce cuál es la realidad, se perdió la historia real en el tiempo. Bueno, a ver, justamente quería llegar a este punto, eh, porque como estamos hablando de religión, inevitablemente tenemos que caer en el libro sagrado, ¿no? O sea, la Biblia, ya que una de las religiones que mayor cantidad de, no sé, seguidores o no sé si llamarlo adeptos, en todo el planeta es la religión católica, o sea, católica, apostólica y romana, eh, o también la judeocristiana, digamos, que es la mayor cantidad de gente que tiene en el planeta. Y está basado en este libro sagrado que es la Biblia. O sea que dicho sea de paso, la Biblia no es un libro religioso, sino más bien es una compilación de libros de historia. O sea, para mí es un libro de historia. Un libro de historia que te relata hechos o sucesos que sucedieron en esa época. ¿Sí? O sea que nos van contando, nos va narrando a nosotros
todo lo que sucedió, lo que pasó y bueno, y mezclado con el tema político, social de esa época. Y bueno, y si prestan atención y lo leen bien, se van a dar cuenta que es así. De hecho, hay un capítulo que se llama justamente Hechos. Y ahí, bueno, te cuenta como un libro de cuentos. Bueno, que vinieron tal pueblo y que los elamitas y así, todo, ¿no? Está relatado ahí perfectamente. Y como tú bien dices, está lleno de simbolismos. Y uno de los simbolismos es justamente el que también nos hicieron creer siempre, que es el tema de Adán y Eva, que Ujú. ya hemos tratado anteriormente, pero me gustaría ver exactamente la parte donde nos habla de la serpiente, el árbol y la manzana, porque es un simbolismo enorme. Toqué algo que no Mm, debía. no, no te lo diría, pero intenté Esquivar ese tema. no Bueno, yo tocarlo, siempre, pero, pero vamos, vamos, somos adultos. Los que están observando son adultos. tal cual, Ya habíamos mencionado que Adán y Eva pues no existieron, sino que eran dos razas, los Adanes y los Eva, dos razas exacto, que trajeron en un principio aquí en el planeta y pues se mezclaron con todo el mundo. No fue como ocurrió, perdón, como dicen que ocurrió en la Biblia. Tampoco fue que sacaron a Eva de una costilla, eso nunca se ha visto en ninguna parte del cosmos que eso ocurra. Así que ya por ahí estamos mal. La presentación de la serpiente no es más que el ego interno, sigue siendo otro simbolismo de esa oscuridad que está en el interior del ser humano. Y si te fijan y lo estudian en las películas, en las series, te presentan la serpiente rodeando todo el tiempo, hablándote todo el tiempo, y eso es tu pensamiento humano denso, que está todo el tiempo ahí activo, conjunto al ego, manipulándote para que tomes acciones negativas, porque el ser es neutral, pero es el ser humano que tiene la potestad de analizar y de pensar, quien le da entonces a un pensamiento la fuerza negativa o la fuerza positiva. O sea, que usted puede tener todos los pensamientos negativos del mundo, pero va a tomar acción ante esos pensamientos. Así que es decisión propia, ¿qué vas a hacer con ese pensamiento? Pues la representación de la serpiente viene siendo eso, es ese constante hablar, 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 hablar del pensamiento egoico. Y la manzana, pues realmente era la sexualidad, que mm, desde sí, el preciso momento en que existieron las religiones y las iglesias, que realmente representaban el poder en esas épocas, incluso más allá de los mismos reyes, pues ellos no querían que se conociera lo que era la sexualidad medieval, que es una sexualidad abierta, profunda, de muy elevada conciencia, no de la parte baja que en esta época todavía existe, densa, una sexualidad densa, egoica, de lujuria. No, pues aquella sexualidad que era la real, ellos quisieron esconderla, así que la representaron de esa forma como una manzana, como un fruto prohibido. Si se dan cuenta, tan pronto Eva la consumió y Adán la consumió, se pusieron supuestamente las hojitas y se protegieron sus partes, es escondiendo realmente la sexualidad, que es algo superior cósmico. ¿Por qué superior divinal y cósmico? Porque todos los seres vivientes de todos los niveles de conciencia tienen que ser gestados. Y para ser gestado tiene que existir ese cruce del que estamos hablando. Y para que exista ese cruce de dos energías, dos cuerpos se tienen que unir. Así que a nivel cósmico, de la creación, a nivel de evolución, a nivel espiritual, si lo quieren llamar, a todos los niveles, la sexualidad es un tema divino.
y ellos no querían por eso que esa parte se conociera, así que inventaron el famoso fruto prohibido. Bien, bueno, acá tenemos que separar dos cosas. Una, la que nos acabas de decir de la versión original de la Biblia y de esa historia, que obviamente es falsa, y ¿Sí? nos dijiste realmente cómo es. Pero hay otra versión alternativa, que es la que, bueno, salen los textos apócrifos y bueno, ya hemos hablado también en videos anteriores, de la otra versión, que es que esos seres, que ciertos seres especiales, traían la luz del conocimiento y de la sabiduría a la humanidad y bueno, y la parte negativa es la que no quería revelar y dar a conocer al hombre esa sabiduría, digamos. Entonces, justamente eso se representa con el hecho de que se le prohíba comer, en este caso sería el fruto de la sabiduría, el fruto de la sabiduría y del conocimiento, y es lo que se le negó a la humanidad. Bueno, eso sí es cierto, sí ocurre así, pero no en cuanto a la serpiente y la fruta. O sea, es como decir que yo uso esa analogía de la serpiente y la fruta para expresar que en ese momento vinieron estos seres con una sabiduría y una parte negativa no nos permitió expresar la sabiduría. Pero si lo analizan un poco más allá, sigue siendo lo mismo, porque la sexualidad medieval, la real, como se debería de practicar, que el ser humano no conoce ni el 5% de ese tema, viene siendo esa sabiduría cósmica que traían los seres, porque en realidad sí hubieron seres que su misión es precisamente y justamente llevar el tema de la sexualidad a humanidades nuevas. Así que Ajá. sí ocurrió que vinieron seres con una sabiduría, pero esa sabiduría viene siendo el tema de la sexualidad, para que se puedan procrear y puedan llenar el planeta. ¿Y qué viene siendo la serpiente? Pues un simbolismo de el pensamiento, de la parte negativa, del ego, del no, no nos hablen de eso, se meten las religiones a cerrar todo, esconder todo, y pues esa es la parte negativa, que está en contra de esa sabiduría, que realmente sí es una sabiduría. Así que sigue siendo simbolismo, juegos de palabras, cómo unas personas lo traen de esa forma, pues no, y dicen sabiduría, pues no mencionan el tema específico, y pues nosotros decimos el tema específico, que es la sexualidad. Bueno, también estábamos hablando nosotros sobre otro tipo de conocimientos, por ejemplo, el de la libertad, el de la espiritualidad, el de todos esos dones que tenemos nosotros em, ocultos, todas esas Ujú. facultades que no le hemos llegado a usar nunca. Sí. Y también otro tipo de conocimientos que tenían que ver con conocimientos en medicina, clarividencia, en poder conectarse de forma espiritual, por ejemplo, con Madre Tierra, conexión o comunicación telepática entre seres. O sea, a ese nivel de conocimiento yo me refería cuando decía que se nos privó, se nos ocultó y bueno, y se simbolizó con eso, ¿no? Sí, sí, le ocultaron todo eso a la humanidad, que tienen la posibilidad de tener facultades y de llegar a muchos niveles de conciencia más allá de poseer ser humano. O sea, eh, elevar su conciencia a tales niveles de convertirse ya en seres de luz, en seres de energía, en seres de fuego, y etcétera, etcétera, hasta que llegan a su nacimiento cósmico superior en el macrocosmos. Y luego de ahí también sigue la evolución. Sí, todo eso se ha ocultado y sí, todo eso es una posibilidad, pero no es que específicamente tiene que ver con el tema de la manzana y de la serpiente.
Ajá, Vuelvo y bien, menciono, el punto de la manzana viene a representar algo escondido que es positivo, pero que no quieren que sepan. Es un simbolismo la manzana. Y la serpiente viene a simbolizar esa parte contraria que se opone, que mete la mano para que no ocurra lo que se debe de ocurrir. Así que a través de todas las épocas y de todos los tiempos, se puede seguir utilizando el mismo simbolismo de la manzana y la serpiente. Pero el origen natural, normal, real de esa fruta y de la serpiente es el tema de la sexualidad. entendido. Buenísimo, bárbaro. Bien, y ahora, obviamente, no nos queda otra que hablar específicamente de la Biblia y también del tema de Dios, porque la Biblia está siempre hablando de un Dios. Así que bueno, creo que es hora de saber realmente quién es ese Dios o cuál es ese Dios del cual tanto habla la Biblia, ¿no? Hace referencia, digamos. Sí, Bueno, sé que a nuestros amigos nos van a querer matar porque vamos a tener que cortar en este punto. Llevamos una hora ya y bueno, siempre tratamos de no pasarnos de una hora para no hacerlo tan largo, digamos, al video. Pero bueno, ya hemos anticipado exactamente el tema que se viene y es realmente alucinante, no se lo pueden perder. Así que, ¿qué me dices, Sania? ¿Dejamos aquí? sí, claro. No, es que sí, tenemos todavía muchos temas que eso continúa. Bien, y le vamos a pedir a nuestros amigos que si quieren participar o les quedó alguna duda o quieran preguntar, bueno, esta es la oportunidad, ¿no? Y aparte ya saben de lo que vamos a hablar en nuestro próximo video, así que podrían aprovechar y preguntar. Y nosotros, bueno, vamos a intentar contestar todas las preguntas que nos hagan sobre el final del video. Bueno, ojalá que tengamos tiempo, pero bueno. Sí, pueden preguntarnos y pueden de esa forma participar y sacarse las dudas que quieran, porque este es un tema tan controversial que bueno, ahora deben estar surgiendo dudas por todos lados, ¿no? Sí. Bueno, nada más. Los esperamos entonces. Muy pronto vamos a estar con el próximo video. Un abrazo enorme a todos y gracias a ti, Lando Iris. Y bueno, los esperamos. Gracias. Bárbaro. Chau, chau.